Hola, hola. Bueno, disculpas por la demora. Ahora vamos a ver un poco de Deep Learning para procesamiento del lenguaje natural. No sé cuántos de aquí saben qué es procesamiento del lenguaje natural o tienen alguna idea, pueden levantar la mano para ver y darles un feedback. A ver, bueno, tenemos uno. Ok, básicamente lo que voy a tocar ahora son métodos de Deep Learning que se aplican para el procesamiento del lenguaje natural. Esta es una breve introducción que vamos a ver cómo es que la IA está dentro del procesamiento del lenguaje natural y cómo funciona. Para ello, primero vamos a ver estos puntos hoy día. Bueno, vamos a dar una breve introducción de qué es procesamiento del lenguaje natural, en inglés Natural Language Processing. Luego vamos a ver algunas redes neuronales. Por ejemplo, vamos a ver CNNs, Word2Vec, que es un método de embeddings. Vamos a ver redes neuronales recurrentes y vamos a ir avanzando de acuerdo a cómo ha ido desarrollándose estos métodos de Deep Learning, pero en el contexto de procesamiento del lenguaje natural. Estos son los métodos, más o menos el pipeline que ha seguido el procesamiento del lenguaje natural hasta hoy en día, que este año, bueno, el 2019 acaba de salir el BERT, que es un modelo que es el estado del arte actual. Entonces, vamos a ver todos estos modelos de Deep Learning aplicados en un contexto y en un punto de vista de procesamiento del lenguaje natural. Y finalmente vamos a ver las aplicaciones. Ok, ¿qué es procesamiento del lenguaje natural? Básicamente, si nosotros pensamos en procesar el lenguaje natural, tenemos varios puntos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que el procesamiento del lenguaje natural no solo es texto, sino que también es audio, o puede ser audio y texto. Entonces, una idea es un campo de estudio que trata de entender cómo funciona el lenguaje. La idea del procesamiento del lenguaje natural es entender cómo funciona el lenguaje, construir un nuevo lenguaje y poder generar a partir de estos otros lenguajes. Entonces, todas estas están relacionadas a la manera de interpretar o estudiar el lenguaje. Ok, bueno, en procesamiento del lenguaje natural nos enfocamos en muchas tareas. Las tareas más conocidas que tenemos, por ejemplo, son generación de texto, que básicamente este campo está involucrado en generar un texto a partir de un texto introducido. Entonces, muy recientemente están lanzando generadores de texto con contenido a partir de una entrada simple. Entonces podemos nosotros ingresar una secuencia de texto o oración, y el Deep Learning, utilizando estos modelos, podemos generar una secuencia, ¿no? Podemos generar, por ejemplo, cuentos, podemos generar canciones, podemos generar, incluso ahora estamos llegando a generar un contenido de texto en el que tenemos personajes, tenemos autores, todos correlacionados, pero todo esto generado con Deep Learning, utilizando IA. Entonces, este punto está evolucionando muy rápidamente. Y también en procesamiento del lenguaje natural, otra área, otra tarea que está bien desarrollada, el cual tiene bastante apogeo, es, por ejemplo, el Machine Translation, que básicamente se encarga del estudio de la traducción de un idioma a otro. Esto puede ser en procesamiento de texto, o sea, utilizando texto como Google Translate, o también es de audio a audio, ¿no? Entonces, para esto, por ejemplo, no solo tocamos problemas como, por ejemplo, la composición semántica o
o si estamos en audio, trabajar, digamos, problemas de detección de ruido o de audio o cosas así, sino que esto también involucra entender el lenguaje, cómo funciona, y tratar de no solo ver eso, sino porque también en procesamiento del lenguaje natural tenemos que ver la variación que existe en el lenguaje. O sea, estamos hablando de lenguaje humano, así es que tenemos que ver, por ejemplo, variaciones de idiomas, de inglés, o lenguajes que son, por ejemplo, derivados del latín, que son inglés, francés, español y otros, pero también hay otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, el chino o el japonés, que son basados en caracteres, que tienen otra estructura. Entonces, este campo es bastante amplio y tiene bastantes divisiones. Ahora, hay otra tarea que es un poco que está sobresaliendo dentro de esta área es, por ejemplo, question answering, ¿no? Que básicamente un ejemplo muy claro es, por ejemplo, está usado en chatbots, ¿no? Que nosotros, o sea, por ejemplo, entramos a una tienda o el mismo Facebook que tiene chats automáticos que te responden inmediatamente. Entonces, trabajamos con modelos de deep learning que traten de responder preguntas automáticamente para nosotros, ¿no? Si esto tiene bastantes aplicaciones, no solo en redes sociales, sino en empresas o para vender un producto, cosas así. Hay otro campo que está enfocado, por ejemplo, todos conocemos que es Google o Asana o el asistente de Google, ¿no? Entonces, este área, por ejemplo, en Speech Recognition, tratamos primero de reconocer, estudiar el audio, estudiar el lenguaje, perdón, desde un punto de vista de un audio. Entonces, nosotros tratamos de procesar audio, convertir a veces, en algunos casos, de audio a texto, interpretar con eso con un modelo deep learning, o a veces pasar directamente de audio y pasar a un modelo deep learning y tratar de generar una respuesta, clasificar o saber en qué punto hay, digamos, una información relevante. Entonces, a más de eso hay otros métodos, por ejemplo, de extracción de información, extracción de texto. También existe, por ejemplo, Name Entity Recognition, que básicamente es buscar si hay alguna información de una entidad pública dentro de un contenido de texto. También tenemos normalización de texto, por ejemplo, aplicado en redes sociales. Analizamos contenido de texto, pero el texto que nosotros utilizamos en redes sociales, por ejemplo, es bastante ruidoso porque la gente no usa un lenguaje, digamos, gramaticalmente correcto. Entonces, como nosotros utilizamos símbolos, utilizamos emojis, utilizamos contenido tal vez abreviado, tratamos de usar estos, pero utilizando este modelo de normalización, convertir a un texto gramaticalmente correcto y usar métodos de deep learning otra vez para corregir estos tipos de texto, ¿no? Entonces, hablar de procesamiento del lenguaje natural es un poco amplio porque abarca muchas tareas, abarca bastante investigación en ciertos campos, y a su vez esto es complementado a veces con procesamiento de imágenes, porque recientemente, por ejemplo, tenemos trabajos de texto a imagen, generar imágenes a partir de un texto. Entonces es bastante este área. Bueno, hoy día vamos a enfocarnos más en el campo del texto y vamos a ver qué involucra analizar texto y cómo nosotros vemos, ¿no? Entonces, ¿qué es texto? Texto para nosotros puede ser definido de diferente forma, pero más para el estudio de inteligencia artificial nosotros consideramos como una secuencia de caracteres o un conjunto de caracteres, o puede ser conjunto de palabras o conjunto de frases y nombres o entidades, o conjunto de oraciones o conjunto de párrafos. Desde un punto de vista
del procesamiento del lenguaje natural consideramos estos tipos, ¿no? O sea, conjunto de caracteres puede ser un texto, o conjunto de frases o oraciones. Entonces, uno de los métodos que se ha estado usando por varios años, hasta recientemente, unas 2 décadas atrás, es el famoso conocido Bag of Words, que básicamente una tarea en el que se enfoca el procesamiento del lenguaje natural es cómo convertir el texto a una forma que nosotros podamos interpretar, o que nuestros modelos de IA puedan extraer información y sea útil, ¿no? Pero a su vez esta representación tiene que tener coherencia. En este punto nosotros lo que tratamos de ver es que la representación tenga consistencia o tenga sentido, y básicamente lo que tratamos de entender en conclusión es que tenga significado, porque la significancia es lo que importa en el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, por ejemplo, en la izquierda tenemos un método bastante usado, que es el Bag of Words, que básicamente consiste una representación de texto en números para que nosotros podamos después usarlo en un modelo de IA. Entonces, este método ha sido bastante usado hasta años anteriores, y creo que todavía en algunas tareas la usan. Pero el problema que este método, que es básicamente convertir, crear arrays digamos, de acuerdo al tamaño, crear arreglos con ceros y unos, y donde haya una correspondencia de texto le ponemos un valor 1. Entonces básicamente nosotros creamos una matriz gigante de ceros y unos, en el cual los unos siempre van a ser los valores que van a identificar una palabra. Entonces más o menos creamos una cantidad de acuerdo al tamaño de nuestra entrada. Por ejemplo, en este caso tenemos very good movie. Entonces tenemos 3 palabras, por ende tenemos una matriz que es de 3 por 6, o sea, depende del tamaño. Pero este modelo a lo largo de los años ha sido usado, por ejemplo, en Machine Learning para usar con máquinas de soporte vectorial, y de hecho daban buenos resultados hasta antes del año 2012. Pero el problema que nosotros, como podemos ver, es cuanto nosotros vamos aumentando más digamos, texto e información, esto va a aumentar el tamaño de nuestra matriz. La representación tiene, digamos, una validación, porque tiene un valor 1, pero el tamaño, a medida que nosotros vamos ingresando más texto, va creciendo, cosa que, por ejemplo, es un costo computacional bien alto. Cuando nosotros tratamos de manejar datos en IA, por ejemplo, en texto, no es tan pesado como una imagen, pero involucra a veces agarrar información de millones de contenidos de texto. Entonces esta información va a hacer que, digamos, si nosotros utilizamos este método clásico, va a ir incrementando. Pero a su vez los investigadores han ido de tratar de acortar estas diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta representación es buena. La que ven a la derecha es una forma en el cual, por ejemplo, se forma una oración. Básicamente se suma cada arreglo, o sea, cada fila de ceros y unos, y tienes una representación de una oración. Entonces, este método es muy bueno, muy fácil de implementar, pero un costo computacional alto. Una alternativa a este modelo es básicamente implementar un modelo de red neuronal en el cual tengamos una representación con unos valores que tengan una representación tal vez de acercamiento, de similitud entre las palabras. La primera representación logra representar los textos en números, identificando y diferenciándolas.
en este caso lo que Word2Vec trata de hacer es básicamente buscar algo que, dado dos palabras, por ejemplo, si son muy cercanas en significancia, por ejemplo very good, o por ejemplo puede ser bien y súper bien, que básicamente significa lo mismo en significado, tenga una representación a nivel numérico o a nivel, digamos, de esta representación, pero que nosotros podamos ver básicamente si existen dos palabras con el mismo significado, entonces tenemos que tener una representación que refleje eso. Lo que hace que, por ejemplo, cuando nosotros tratamos de reconocer un contenido, digamos, de una oración, tenemos que tratar de ver que en una oración tenemos que ver el sentido que va. Si dos palabras tienen el mismo significado, debemos representarla de la misma forma. Entonces, Word2Vec es un método que utiliza una red neuronal que ha sido planteada por Mikolov en el 2013, el cual trae una representación más enriquecida de texto en unos vectores densos, ¿no? Como nosotros podemos ver ahí, la representación ya es en un vector, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo de 3 dimensiones, ¿no? Entonces, este ejemplo, estas representaciones de cada palabra, como pueden ver, nosotros estamos acortando el tamaño de la representación de una palabra. O sea, ya no es tan grande, sino que va siendo acortado. Entonces, básicamente lo que internamente hace la red neuronal o la idea básica de esta representación es usar similitud de cosenos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos tener dos palabras que se parecen mucho en significado. En la representación interna también tenemos que tener esa similitud. ¿Cómo se consigue eso? Utilizando similaridad de cosenos, que básicamente lo que en ideas muy simples dice esto es que si dos palabras son muy parecidas en significado, entonces internamente tienen que tener o tienen que estar en el mismo vector, o sea, tienen que ser colineales. Esto es, digamos, el planteamiento teórico, pero en la práctica lo que normalmente hacemos, como esto es una red ya preentrenada, y de hecho esto está planteado por Google, entonces lo que nosotros hacemos en la práctica es usar este modelo ya preentrenado y transformar nuestro texto en una representación que es tipo matriz, al cual se le llama embedding. Ahora, tenemos una representación, como pueden ver en el lado izquierdo. En esta parte, por ejemplo, se sigue el mismo procedimiento que se hacía antes, porque igual llegamos a sumar las palabras y formamos una oración. Entonces, Word2Vec es básicamente una mejora al anterior modelo de representación en base a su representación vectorial. Y además que está buscando la similitud de palabras en significado. Por eso es una mejora al anterior. Vamos a hablar un poco de redes convolucionales. Como la presentación anterior habló un poco de redes convolucionales, entonces vamos a ver esto, pero para el procesamiento de texto. Entonces, nosotros sabemos que en redes convolucionales utilizamos una matriz de filtro que viene a ser la convolución. En texto nosotros también usamos una matriz de filtro, pero nosotros en imágenes cogemos esta matriz y lo pasamos a la misma imagen. En texto no se puede hacer eso. Entonces lo que hacemos es primero tener, por ejemplo, entradas de oraciones, como la parte de la izquierda, por ejemplo, cat sitting there, que es, bueno, el gato está sentado ahí, y la oración de abajo, ¿no? Dog sitting there, que es básicamente el perro está sentado aquí. Entonces estas dos oraciones, por ejemplo, tienen, digamos, en un contexto así bien lejano, o sea, significados parecidos. Lo que está cambiado es
podemos decir que es un animal sentado, ¿no? O descansando. Ahora, en texto lo que hacemos primero es transformar eso en una representación, que es un word embedding que tenemos en el siguiente cuadro. Esto lo conseguimos con Word2Vec, o sea, con el método anterior que hemos visto, y luego le aplicamos una convolución. Entonces, la convolución es básicamente, en este caso, es de una dirección, por eso se llama 1D convolution, porque nosotros vamos de arriba hacia abajo, no podemos hacer como una imagen, porque básicamente el significado, o sea, de las palabras solo están de arriba a abajo. Entonces nosotros aplicamos este filtro de convolución de arriba a abajo. Ahora, en procesamiento del lenguaje natural es importante tomar en cuenta la cercanía de las palabras. Por ejemplo, en este ejemplo, la parte verde resaltada está cogiendo ejemplos de, digamos, de la representación de cat y de sitting, que está cogiendo más o menos dos tokens. Estos dos tokens significa que nosotros estamos cogiendo dos gramas, o sea, dos palabras o dos contenidos de texto que nosotros estamos aplicándole la convolución. Nosotros podemos poner de 3 en 3, de 2 en 2, de 5 en 5 y de n en n. Pero lo más usado generalmente es de 2 en 2, porque cuando nosotros vemos en texto, lo que más, digamos, afecta al contenido semántico de una palabra, por ejemplo, de gato, sería sentado, porque si tú aplicas gato y allí, o sea, there, o sea, no hay mucha correlación, ¿no? Entonces, cuanto más cercano está, es mucho mejor. Entonces, por eso empezamos de, digamos, la cercanía de 2. Ahora, este ejemplo, por ejemplo, nosotros usamos esta convolución, pero nosotros, lo que siempre se preguntarían cuando implementa esto, cuando, digamos, está desarrollando, es ¿por qué usar esto? Entonces, ¿por qué usar esto si, por ejemplo, ya tengo el anterior método y de frente puedo, digamos, pasarlo a mi modelo de deep learning o algo así? Entonces, lo que hay que ver es que, por ejemplo, un método a veces es un poco mejor que el otro, o muchas veces puede convenirte o no de acuerdo a lo que estés haciendo, de acuerdo a la tarea que tú estés haciendo. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos aplicando un filtro de convolución, que en este caso tiene que ser de 2 en 2, y eso es importante aquí tomar en cuenta que, por ejemplo, si nosotros tomamos de 2 en 2, entonces nuestro filtro de convolución tiene que ser de 2 en 2. En caso de procesamiento de texto tenemos que ver que sea del mismo tamaño. Y otra cosa, que los valores que nosotros tomamos, cuanto más cercanos sean, entonces nuestra función, la activación es mucho más alta, lo cual quiere decir que las palabras son, digamos, mucho más cercanas y que estos tienen significados relevantes. Entonces, nosotros en texto, a diferencia de imágenes, cogemos convoluciones, digamos, de 2 por 3 en este caso, o podemos coger así digamos, de 3 por 3, o sea, variar el tamaño, no es un tamaño fijo, que también se puede hacer en imágenes, pero hay que resaltar esa parte porque en texto es, digamos, de acuerdo a los, digamos, a los tokens que tú estás cogiendo. O sea, en este caso estamos cogiendo cat y sitting, entonces de 2 en 2. Ahora, Word2Vec nos provee ya la representación. Entonces, la idea de nosotros de aplicar una convolución después digamos, del word embedding es que nosotros tratemos de buscar una representación un poco más parecida a que en un punto en nuestra representación de texto sea un poco más exacta. Por ejemplo, si nosotros vemos en este ejemplo gato y perro, o sea, son animales, pero en el Word2Vec aún está considerando como si fueran diferentes, ¿no? O
sea, en un contexto un poco más así amplio, o sea, está considerando como un vector diferente. O sea, sus vectores, como pueden ver, o sea, no tienen casi los mismos valores. Entonces, ya tenemos una representación que quizás palabras como por ejemplo bueno y buenísimo tengan una representación cercana, pero aplicándole un filtro de convolución, nosotros podemos conseguir que a la vez de considerar ese significado, generalizar un poco más y ver, por ejemplo, que cat y dog son, por ejemplo, animales sentados. Entonces, eso en procesamiento de texto es muy importante, porque no solo estamos definiendo la similitud de las palabras, sino que también estamos haciendo un paso más a ver la generalización de estas, ¿no? Y ver el significado general. Entonces, por esta parte, la mejora de la convolución es que nosotros estamos yendo un paso más, ¿no? Al generalizar estos, digamos, como animales en significado. Entonces, en conclusión, palabras similares tienen términos y distancias similares, y en representación matemática en Word2Vec son cosenos, ¿no? Ahora, hay muchos filtros, así como ya les he comentado, para aplicar en convolución. Nosotros podemos aplicar de 3 en 3, o sea, cogiendo palabras de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, hasta de n en n, ¿no? Normalmente en CNNs, en redes neuronales convolucionales para texto, se aplican 2 filtros en un texto, ¿no? O sea, siempre es recomendable aplicar 2 o más filtros. Entonces puedes aplicar, digamos, de 3 y de 4, y al final tener una representación. Entonces, lo que por ejemplo vemos en la izquierda, estamos aplicando esta representación y tenemos al final una representación de un solo vector, ¿no? Esto no nos sirve mucho porque, o sea, tenemos acá una oración y lo que queremos nosotros es una representación única. Entonces, lo que hacemos nosotros es una técnica que creo que ya lo mencionaron, por ejemplo, de hacer un pooling, que básicamente es escoger el mayor, como idea muy general, por supuesto, y esto lo hacemos cada vez que nosotros ingresamos. Entonces, una idea que tenemos que considerar también, por ejemplo, en texto, es ver el tiempo, ¿no? Ahora, una representación final de una red convolucional para texto se ve más o menos así. Esto es, digamos, una representación a grandes rasgos, con el cual tú puedes, digamos, representar primero una oración al lado izquierdo, luego pasar un embedding, que es esta matriz gigante que se muestra al costado, y el siguiente paso es hacer este filtro de convoluciones, o sea, hacer filtros de 3x3 o algo así, tener una representación final de vectores como una lista, y luego hacer un max boolean para tener una representación única. Y después podemos aplicarle una red neuronal que quisiéramos nosotros, o un multilayer perceptron, o incluso podemos aplicarle una red recurrente, o lo que nosotros tengamos por conveniente, ¿no? Lo que normalmente se aplica, pues, es una red neuronal, el perceptron multicap, o dependiendo de lo que ustedes vean. Entonces, como idea general, así se procesa, digamos, texto con CNN, que básicamente, por ejemplo, estamos tomando la idea de imágenes, pero para texto. Entonces, da buenos resultados, así es que eso es lo que usamos, digamos, ¿no? Otra red neuronal, otro tipo de red neuronal que se ha desarrollado bastante en procesamiento de lenguaje natural es, por ejemplo, las redes recurrentes. Las redes recurrentes se usan bastante porque estas redes, en una oración, por ejemplo, se fijan en el tiempo y en el orden de estas secuencias, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un punto. Entonces, nosotros a simple vista no podemos predecir hacia qué lugar está yendo, pero si nosotros tenemos una secuencia que va hacia la izquierda o hacia la derecha,
quizás sí podríamos predecir hacia dónde va. Y eso en procesamiento de texto es importante, porque recordemos que nosotros escribimos de izquierda a derecha. Entonces, si nosotros queremos formar una oración, empezamos de izquierda y terminamos en la derecha al final. Entonces, nosotros empezamos a escribir en ese orden, y ese orden de secuencia es importante. Ahora, hay otros idiomas en los que se escribe al revés, ¿no? O se escribe de arriba a abajo, pero todos tienen una representación, digamos, de una secuencia. O sea que el tiempo realmente importa. Entonces, para nosotros poder, digamos, predecir o ver la importancia de esto, por ejemplo, si nosotros tenemos una secuencia en el tiempo, nosotros podemos saber el orden también de las palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, a este tipo de representación se llama datos secuenciales, que estos datos secuenciales son básicamente en los que, por ejemplo, en procesamiento de texto, las redes recurrentes han sido bastante desarrolladas y por el cual se han hecho conocidas. Entonces, nosotros tenemos una secuencia. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos de izquierda a derecha, ¿no? Que sería más o menos para los idiomas latinos. Pero esta representación lo podemos ver en muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, me olvidaba hablar de audio. En audio, por ejemplo, normalmente lo que hacemos es sacar una representación. Por ejemplo, ahí en la derecha podemos ver una representación de espectrogramas, que básicamente es como que, digamos, el valor fundamental de las frecuencias que están variando de un audio. Pero esto tiene un orden de secuencias, porque el orden importa también. Ahora, nosotros podemos ver ahí el alfabeto, que tiene un orden secuencial, y si nosotros variamos este orden, por ejemplo, si nosotros cogemos el alfabeto en orden, entonces podemos continuar. Por ejemplo, si alguien dice F, todos automáticamente pensamos en G, porque eso es lo que continúa según el alfabeto. Pero si nosotros cambiamos el orden, entonces sí se puede, pero es un poco difícil. Entonces, la manera como que, digamos, nosotros llegamos a entender este tipo de secuencia. O sea, nuestro cerebro es como que está basado en una secuencia. Aprendemos en base a esa secuencia. Entonces, esa secuencia es importante, ¿no? Entonces, la memoria secuencial es un mecanismo que facilita que el cerebro reconozca los patrones. Ahora, las redes neuronales recurrentes básicamente son un tipo de red neuronal. Digamos, si nosotros cogemos un feed forward, que puede ser un multilayer pressure strong, entonces lo que nosotros tratamos de ver es cómo capturar, digamos, esta memoria secuencial, o cómo capturar esta secuencia en una red. Cómo nosotros podemos tratar de, digamos, ver este orden, porque si nosotros tenemos ejemplos de textos, si nos fijamos, digamos, en la última palabra y en la primera, siempre en el orden en que, digamos, te están preguntando importa en texto. Entonces, por esa parte es que, por ejemplo, plantearon este modelo de redes neuronales recurrentes y capturar este tipo de secuencia. Entonces, por ejemplo, lo que se hace básicamente es poner un bucle en el medio, que es un loop, ¿no? Que lo que hace básicamente se va a capturar esa secuencia, ¿no? Entonces, ahí en el ejemplo de la derecha podemos ver que nosotros estamos pasando en cada capa, estamos tratando de capturar esa secuencia como idea general. Ahora, esto nosotros en procesamiento de lenguaje natural, si nosotros vemos un poco más así con ejemplos más claros, tenemos, por ejemplo, el uso de, por ejemplo, en chatbots. Cuando nosotros, digamos, queremos crear un tipo de chatbots, la gente empieza a preguntar, tipear. Entonces nosotros queremos saber qué contenido se está creando o qué es lo que quiere decir el usuario, porque la gente escribe y a veces no se enfoca principalmente en lo que quiere hacer. Entonces, para eso nosotros, por ejemplo, tenemos que ver la secuencia. Y, por ejemplo, hay preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la hora? Que es what time is it, por ejemplo, en el ejemplo de ahí, de arriba. Y nosotros tenemos que ver, por ejemplo, que empieza la palabra con what, que es qué, o sea, cuál
o qué hora es, entonces empieza con qué y el orden secuencial va yendo. Entonces nosotros lo que primero hacemos con estas redes recurrentes es capturar primero, digamos, el orden de las palabras con un tiempo, entonces le asignamos, digamos, un valor y vamos, como idea muy generales, digamos, capturando esa secuencia de tiempo. Y a medida que, digamos, vamos avanzando, vamos, digamos, también cargando lo que, digamos, ahí como información de la anterior palabra. Y así, entonces, finalmente nosotros vamos a tener, digamos, al final vamos a tener como una información de todos los textos o los tokens, digamos, las palabras que se han hablado, que es muy importante porque nosotros necesitamos al final saber qué palabras, digamos, han sido mencionadas y además el significado. Pero si nosotros podemos ver, a medida que nosotros vamos avanzando, la figura, por ejemplo, la última palabra es la que más se recuerda y la primera que sea esto, o sea, que se ha mencionado casi no se recuerda mucho, el cual carga bastante información. Y esto, digamos, en una red neuronal, o sea, por el mismo hecho del backpropagation, conduce a un problema que es, por ejemplo, el vanishing gradient. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, si nosotros avanzamos bastante con esto, digamos, de esa representación, con bastante, digamos, un texto bien largo, al final no vamos a tener información mínima, o sea, de la primera palabra, lo que quiere decir que no estamos almacenando bien. Entonces, una alternativa para resolver este tipo, digamos, de problemas que se presentaron para almacenar esta información o tratar de, digamos, de almacenar todo lo que dice el texto y en una secuencia de tiempo es, por ejemplo, las LSTM, que son una variación de redes neuronales recurrentes, pero que estos tienen persistencia. ¿Qué quiere decir? Que estos de acá almacenan información de un tipo de memoria de corto y largo plazo que almacena en una secuencia de tiempo, pero no pierde la información relevante en el tiempo. Entonces, este tipo, digamos, de red neuronal recurrente salva la deficiencia de la red recurrente general. Entonces, lo que hace básicamente acá es tener celdas. Las celdas, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de esas celdas. O sea, tenemos unas celdas que funcionan con puertas, o sea, con gates. Y tenemos, por ejemplo, en el LSTM tenemos tres tipos, que es, por ejemplo, una celda que es olvidar, otro que es almacenar y el otro que, por ejemplo, es la salida. Estas tres celdas básicamente lo que hacen es primero te da la posibilidad, digamos, de si esa palabra anterior o la palabra, digamos, que estás poniendo, tú puedas guardarlo o sacarlo o eliminarlo de acuerdo a la importancia. Entonces esto básicamente lo que hace es recordar en el tiempo, pero de acuerdo a la relevancia. Entonces tenemos una entrada que almacena y una salida, ¿no?, que pasa al siguiente. Ahora, esto en la implementación es bastante costoso, pero eficiente, porque estamos tratando, digamos, en la arquitectura misma está tratando de salvar esa pérdida de memoria en el tiempo. Pero aún así es un poco pesado porque utiliza bastantes conexiones, bastantes operaciones, y una alternativa, digamos, para salvar digamos, este peso o esa cantidad que hay es, por ejemplo, su más parecido similar, que es, por ejemplo, las GRU, que son redes neuronales recurrentes con puertas, ¿no? Silent Gate Recurring Units. Entonces, estas, a diferencia de las anteriores, solo utilizan dos tipos, ¿no? Una que es, por ejemplo, eliminar todo, y el otro que es actualizar, que es básicamente lo que está haciendo la otra red, pero de una manera óptima. Entonces, lo que hacen estas dos, digamos, arquitecturas o, digamos, tipos de redes es recordar
digamos, la secuencia del texto que se ha formado. Entonces, esto es bastante bueno, o fue bastante bueno para su tiempo, y se sigue usando actualmente para muchas tareas. Entonces, lo que hace, por ejemplo, las GRU reducen el número de operaciones tensoriales que una LSTM, o sea, es un poco mejor, y computacionalmente es un poco más rápido. Principales diferencias que se tienen, por ejemplo, son solo las puertas, o sea, una LSTM tiene 3 y la otra tiene 2. Y lo que esto se ha estado viendo hasta, digamos, el 2016, ha sido, digamos, como que el método más usado en Deep Learning. O sea, el método de Deep Learning más usado han sido las LSTM y las GRU. Pero en el 2017, por ejemplo, lanzaron una nueva arquitectura que se llama Transformers, que justo el año pasado han estado sacando un nuevo modelo en base a esta arquitectura, que básicamente esto es lo que, digamos, ahora es como el hot, o sea, lo que la gente está usando más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Primero, tenemos más capacidad computacional. Lo que antes veíamos, por ejemplo, en el LSTM, en una GRU, era un poco más, digamos, tal vez explotando nuestros recursos de hardware, pero ahora ya estamos utilizando tal vez GPUs, procesamiento masivamente paralelo, y lo que tratamos de hacer también es que nuestras redes neuronales o digamos, los modelos de Deep Learning sean más paralelizables, digamos, hagan todo lo que hacían estos métodos, pero que sean más rápidos, que sean más eficientes, y además de eso, que capturemos algo más, porque ya tenemos, digamos, capturar las similitud de palabras, tenemos una representación que se puede hacer, pero nosotros queremos ir más allá. Entonces, por ejemplo, un punto clave en el que se ve es que, por ejemplo, en las redes neuronales recurrentes, son muy difíciles de modelar. Otras son que, por ejemplo, como son secuenciales, casi al final, a veces tenemos problemas de vanishing, ¿no? O sea, que no logramos recordar lo que está al principio, porque en texto normalmente a veces trabajamos con contenido, digamos, de texto de más de 40, digamos, palabras o algo así. Entonces, en ese tipo de ejemplos no llegamos a tener una buena efectividad. Por consecuencia, digamos, este modelo que se ha estado planteando en 2017 ha sido un nuevo enfoque en el cual todos hemos volteado la cara para ver y decir, wow, esto sí es mejor. Entonces, esto de los Transformers básicamente funciona, o su aporte, digamos, más relevante que se tiene, por ejemplo, aparte de lo que ya se tenía, es que estamos viendo un mecanismo de attention que también en procesamiento de imágenes está siendo usado. Entonces, lo que han visto en procesamiento de lenguaje natural es coger esta misma idea de imágenes y pasarlo a texto. Entonces, pero esto, por ejemplo, ha sido desarrollado en traducción de texto, ¿no? Entonces, lo que es básicamente es coger oraciones, formar, digamos, un vertical y una horizontal y ver si estas coinciden. Por ejemplo, en el primer ejemplo, en la izquierda podemos ver tal vez que, digamos, esto sea un idioma en español, y la derecha, digamos, la columna sea de otro idioma. Entonces nosotros vemos la relación entre estas palabras, y si tenemos una relación un poco grande, porque a veces, por ejemplo, en texto también tenemos que hay algunas palabras que, por ejemplo, free, que en inglés y en español básicamente usamos lo mismo. Entonces, en procesamiento de lenguaje natural hay palabras que a veces son comunes en sí, y no solo eso, a veces son palabras que tienen significado muy parecido, y ver esa relación, por ejemplo, se hace en un mecanismo de attention. Y para texto básicamente se hace así, se forma una oración vertical y horizontal y se ve qué tan relacionados estén estos. Entonces tenemos una matriz de doble entrada con columnas y filas, y vemos qué relación tiene. Eso es, digamos, a grandes rasgos la idea de atención para texto. Ahora, si nosotros vemos, no solo es, digamos, ver si estas palabras tienen relaciones o no, sino también es, por ejemplo, nosotros podemos
ir un poco más y tal vez no solo digamos para traducción de texto, o sea, poner en un idioma y otro idioma, sino podemos ponerle el mismo contenido en ambos lados, o sea, podemos poner la misma oración en ambos, en la fila y la columna, y ver qué tiene. Entonces lo que encontraron, por ejemplo, al hacer esto, o sea, poner la misma oración y ver si esta misma oración tiene, digamos, una relación entre sí misma, da algo que es, digamos, como que asombroso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos la misma oración, si fuera la misma oración con una fila, tendríamos una relación entre esta matriz que se encuentra, por ejemplo, en el ejemplo de la derecha podemos ver que hay el animal no cruzó la pista porque estaba cansado. Entonces hay ejemplos que, por ejemplo, nosotros usamos y decimos: yo estoy hablando y estoy, digamos, explicando. Entonces a veces no usamos y yo otra vez, o sea, varias veces, digamos, un pronombre. En vez de eso utilizamos, puede ser o esta o algo así, o sea, un pronombre subjetivo, ¿no? Entonces, para nosotros es fácil reconocer cuando nosotros hablamos, pero para las máquinas y las computadoras o para nuestros modelos de deep learning es un poco difícil ver, digamos, que ya no estás utilizando el pronombre yo, pero aún así te estás refiriendo, ¿no? Entonces, al hacer esto con una misma palabra, nosotros podemos identificar que, por ejemplo, al referir a estos, digamos, a representar estos, digamos, pronombres, nosotros podemos ver que se refieren a lo mismo. Entonces, a esto le llamaron self-attention. ¿Por qué? O sea, básicamente es la misma oración y ves qué pasa en la matriz con esa misma oración. Y en ahí se encuentra, por ejemplo, que digamos la palabra esto y la palabra yo, o esto y esta, o sea, tienen, digamos, la misma significancia. Que es un aporte bastante importante porque cuando nosotros escribimos, casi nadie se toma en cuenta en utilizar un pronombre correcto. Entonces, tener esta representación de algo más que se refiera, digamos, en texto es un buen aporte y bastante eficiente y que aporta una mejora sustancial. Ahora, basado en este mecanismo de attention para texto, por ejemplo, tenemos modelos secuenciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un tipo digamos, de arquitectura en el cual nosotros tenemos un encoder y tenemos un decoder, el cual, por ejemplo, básicamente lo que se hace aquí es, tenemos un texto, sacamos una representación de la misma cantidad y después de esa representación sacar otra representación. Entonces, primero encodificamos, tenemos una representación con una representación vectorial y luego sacamos otra representación. En traducción, en Machine Translation se utiliza bastante esto, pero desde ese punto de vista también se puede aplicar a otros. Y lo que utiliza o lo que se basa, por ejemplo, de Transformers es utilizar este modelo porque este modelo es mucho más eficiente en términos, digamos, de esa capacidad de encodificar y decodificar, porque no tenemos muchos inconvenientes, digamos, en ver una secuencia o algo así. Entonces, el paper que, por ejemplo, presentó de Transformers se llama All You Need is Attention. O sea, todo lo que necesitas es atención. No necesitamos, digamos, ponerle, digamos, una secuencia más o algo así. Lo que básicamente está diciendo es que solo necesitamos poner bastante atención en las palabras, en esa representación, porque ya capturamos primero el orden, porque las oraciones siempre van a ir en orden, y ponemos una representación de orden. Y después estamos capturando el contexto también de las palabras, porque tenemos cercanía. Y a aplicarle este encoder-decoder, nosotros podemos directamente aplicar este mecanismo. Entonces, la arquitectura Transformer es una representación que se ha utilizado bastante en Machine Translation. Okay. Entonces, finalmente nosotros vemos que, por ejemplo, una arquitectura que está siendo bastante usada es de Transformers. Lo que hace es utilizar este mecanismo de attention y es, por ejemplo, en la derecha podemos ver que tenemos un encoder y un decoder.
y utilizamos attention y después tenemos un multilayer processor y así vamos utilizando los demás métodos, ¿no? Entonces finalmente lo que esta arquitectura de transformers innovadora trajo hasta el año pasado es que esto es fácilmente paralelizable. Lo que hizo básicamente, por ejemplo, Google es coger esta idea, hacerlo más paralelo y aplicar a un entrenamiento, un preentrenamiento con bastantes millones de datos, ¿no? Entonces, BERT, por ejemplo, es un ejemplo transformer que significa Bidirectional Encoder Representation for Transformers, que básicamente es utilizar la arquitectura de transformers y utiliza una representación en base a esta, pone un mecanismo que se llama máscaras y lo entrena en una red gigante, por ejemplo, de Wikipedia, ¿no? Que son 30 millones de contenidos de texto y para todos los idiomas. Y el año pasado y hasta ahora ha conseguido tener mejores resultados para 11 tareas en procesamiento de lenguaje natural. Entonces se los presento y pues pueden explorar más de esto, y de hecho en las últimas conferencias que ha habido, por ejemplo en Neurips o en el equipo en Latinoamérica, ha sido, digamos, el que está de moda, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. A continuación procedemos a la rueda de preguntas. ¿Alguna pregunta del sistema, por favor? Bueno, mi pregunta es relacionada hace algún tiempo yo trabajé un poco con ese tema de procesamiento de lenguaje natural, y cuando llegué a trabajar con Word2Vec, que fue una de las estructuras hace rato, yo encontré un problema que era que las representaciones vectoriales de las palabras tenían problemas cuando las palabras tenían diferentes significados, cuando eran palabras homónimas, porque generaba una representación vectorial para cierto contexto, pero generaba para otro contexto que la palabra era homónima, generaba la misma representación vectorial. Era un problema así bastante común que encontraba con ese escenario. En la época yo recuerdo que lo resolví en vez de usar Word2Vec, utilicé Text2Vec, que era una representación del texto, no de la palabra. No sé si ahora ya existe alguna otra solución para ese problema. Claro, o sea, justamente hace bastante tiempo, y de hecho todavía siguen usando Word2Vec, así como tú dices, o sea, existe ese problema, ¿no? O sea, que a veces tú, digamos, quieres representar y a veces tienes un problema de que estos mismos, o sea, tienen el mismo significado. Pero ahora, o sea, justo este último que tiene un embedding que, por ejemplo, no solo se fija en la significancia de una palabra, incluso puede identificar más el contexto. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, ¿por qué digamos, de Transformer, este último, tiene, digamos, una accuracy, una efectividad mucho mejor que las anteriores? ¿Y por qué funciona para casi todas las tareas? Porque está analizando no solo, digamos, la similitud, sino que también tiene la capacidad de identificar una misma palabra en una misma oración, si se repite, pero identifica el contexto más. Entonces, esto está siendo usado, o sea, coge la idea básica de, digamos, no lo puedo tocar este tema porque, bueno, es un poco... O sea, pero la idea es que esta representación de contexto bidireccional quiere decir que no solo estamos siguiendo una secuencia de tiempo de izquierda a derecha, sino también podemos ir de izquierda, digamos, de derecha a izquierda, para una misma oración. Entonces, nosotros podemos encontrar digamos, una misma palabra repetida en una oración, pero este verbo puede identificar si esta es, digamos, por ejemplo, hay un ejemplo clásico que se usa, ¿no? Por ejemplo, un ladrón robó un banco, corrió, no sé, 10 cuadras y se sentó en un banco. Entonces, como tú puedes ver, o sea, la palabra banco puede significar una entidad bancaria, pero también significa un banco de sentarse. Entonces, el ver en su embedding en el core tiene la capacidad de identificar no solo, digamos, similitud de palabras, sino que también una palabra dentro de una oración, que es un bastante aporte. Eso es lo que básicamente hace, digamos, mucho más efectivo este modelo de deep learning preentrenado.
Bien, ¿alguna otra consulta? Buenos días, soy Rafael Lice. Preguntaba con respecto a la sintaxis. Por ejemplo, las palabras están escritas por nombres, por nombres verbos. Dentro de la aplicación de los verbos funcionales, la palabra viene procesada con una etiqueta al lado de cada palabra o la misma regla original. ¿Ves qué tipo de palabra es? ¿O cuál es la forma de ver la sintaxis en esta forma? Porque he visto papers similares a que tienen que etiquetar un texto, pero viendo las reglas podría ser su trabajo o este trabajo equivocado. Sí, de hecho, o sea, hay tareas en las que utilizan un orden sintáctico, ¿no? O sea, hay modelos sintácticos que no lo vimos aquí, o sea, por ejemplo, hay tareas, por ejemplo, en el Name Entity Recognition, que si digamos quieres reconocer una entidad o algo así, o un subjetivo, o un sustantivo, o digamos un adjetivo, tienes que utilizar una representación. Pero ahí tienes que utilizar un modelo de Machine Learning, porque como estás etiquetando y ves si estás poniendo, así como dices, o sea, una etiqueta, un nombre de acuerdo, digamos, a la significancia. Entonces, en Deep Learning, o sea, no se fija mucho en esa parte. O sea, nosotros buscamos representar en Deep Learning más como datos así, porque vamos a empezar a poner una oración y queremos captar el contenido, o sea, lo que significa, pero no, digamos, el orden. O sea, en sí, explícitamente, sí se puede hacer con otros métodos, por ejemplo, o sea, así como te digo, con modelos sintácticos, pero en Deep Learning más se usa, digamos, la representación de embeddings. Entonces, en ahí ya no tienes que, digamos, fijarte si una palabra está, digamos, etiquetada sintácticamente, ¿no? O sea, el modelo embedding, la red neuronal que tiene el embedding, o sea, internamente busca la similitud de las palabras y mágicamente, por ejemplo, puede ver la relación que tiene una palabra con otra en un contexto. O sea, es como que es un representador gigante de todas las palabras y ve qué palabras tienen un significado parecido. Entonces no se fija mucho tal vez en si es un sustantivo, es un predicado, un adjetivo, lo que sea, sino más en una representación de similitud, o sea, de significancia. Una pregunta más. He visto algunos resultados en la parte en el idioma del inglés. Por ejemplo, en Google creo que sacó un contestador de llamadas que, digamos, pedí una pizza y la persona que estaba del otro lado no sabía que era una inteligencia artificial. Y también vi otra de si envías un texto con información, la IA te reconocía el texto y aparte te creaba un texto con esa sola información, un cuento o una información totalmente sentida. ¿En qué época nosotros, en el idioma español, cómo vamos a comparación a otros idiomas? Porque el idioma español y el tipo de Sí, de hecho, acá tengo un ejemplo de lo que tú dices, o sea, esto es para el inglés. Este es un modelo de aplicación, por ejemplo, lo que se tiene hasta ahorita, por ejemplo, una de las mejores aplicaciones que se tiene es un creador de una oración. O sea, lo que hace acá, por ejemplo, aquí yo estoy probando un modelo, o sea, ingresas con audio, o sea, por ejemplo, estamos diciendo que busque esa palabra y Google lo busca, luego estoy utilizando este modelo, o sea, estoy buscando esta aplicación. Lo que hace aquí es que, por ejemplo, creas una secuencia de texto y a continuación abajo va a generar un contenido de texto a partir de lo que tú has ingresado. O sea, si digamos usted es un escritor, puedes ponerme un ejemplo ahí de un texto y básicamente lo que te genera abajo es un contenido de texto. Pero si nosotros analizamos un poquito más de esto, este contenido, o sea, tiene personajes, tiene contenido de secuencia, va en el orden, es comprensible, es como si escribiera una persona, ¿no? Por ejemplo, acá es la otra aplicación que es el Google Traductor, que básicamente utiliza, por ejemplo, un LSTM. Entonces,
Esas son aplicaciones que se hacen, que se pueden hacer a grandes rasgos, ¿no? Entonces, sí, de hecho el asistente, por ejemplo, de reconocimiento de voz no es tan eficiente en ciertos casos, porque cuando tú quieres pasar de audio, digamos, y luego quieres representar a texto, y después tienes que otra vez volver a representar esa representación que se tiene en texto a tal vez un audio, o pasar directamente de audio a audio y responder, presenta muchas complicaciones, porque primero todavía no tenemos eficientes representaciones, digamos, de audio a texto. Hablo, digamos, en la práctica, porque, o sea, así en ejemplos con audios grabados y en laboratorio tenemos muy buen resultado, pero en la vida real, o cuando, digamos, tú estás caminando y estás utilizando un teléfono, te enfrentas a problemas, por ejemplo, que tal vez tienes ruido de fondo, que es un problema que tienes que lidiar, o tal vez tienes alguien más hablando a tu costado, o tal vez no solo tú estás hablando, porque hay una cosa, por ejemplo, en speech recognition que tienes que tomar muy en cuenta, en audio más que nada, es que nosotros como personas no somos grabadoras. Las grabadoras sí tienen un único, digamos, tono de voz, velocidad, potencia, todo eso de la voz, pero nosotros sí estamos hablando, hoy día puedes estar feliz si tienes una voz más alegre, más potente, más fuerte, con más energía, y puedes hablar más rápido, pero otro día estás, digamos, tal vez estás pensativo, entonces tu voz baja. Entonces son niveles que tienes que medir, por ejemplo, para reconocimiento de voz, que tienes que tomar en cuenta, que son varios factores, pero, o sea, en la voz varía bastante, por eso que a veces hay ciertas cosas que sí reconocen y a veces que no los reconocen bien, que tienes que repetir otra vez y estar diciendo Google y a veces recién te entienden, ¿no? Entonces son escenarios y cosas en las que presentan bastantes problemas. En español, básicamente no hay muchas personas trabajando en esta área. Si es que los que están interesados en esta área realmente son bienvenidos a ver esto, y por ejemplo en Latinoamérica y con personas que he estado conversando, hay profesores de Chile, me parece que están trabajando un poco más de ese tema del español, y también en México y en España, pero no tenemos mucho desarrollo en este tipo de, digamos, de idioma, porque no hay gente mucho trabajando en esto. Pero lo que hacemos básicamente es coger, digamos, lo que se tiene en inglés y tratar de aplicarlo. Pero un problema también que estamos enfrentando es, por ejemplo, la variación de idioma, que por ejemplo en Chile pueden aplicar y entrenar con su texto. Incluso en el texto hay una variación, porque ellos utilizan sus jergas, sus palabras, ¿no? Y justo yo conversaba con alguien de México, o sea, yo estuve utilizando un dato, digamos, de ellos para una tarea, y ellos utilizaban mexicanismos, por ejemplo, cuate, güey, no, que nosotros no usamos. Nosotros usamos, incluso escribiendo, palabras más locales, ¿no? Entonces esa variación, por ejemplo, también tiene bastante importancia en el español, y nos falta, por el origen latino, tenemos una ventaja, que podemos aplicarlo del inglés al español y sacarlo, ¿no? Pero lo que siempre sale primero es en el inglés. Entonces, por ejemplo, este generador hay una versión para inglés, pero todavía no hay una versión para español. Lo de ver, ese modelo preentrenado de Google, sí hay una versión para español y hay para casi todos los idiomas, pero a diferencia, digamos, que del inglés, el modelo para el español es un poco bajo, porque primero ellos utilizan la data de Wikipedia para entrenar, o sea, cogen la cantidad de corpus que tiene, como 30 millones de contenidos de texto de Wikipedia, y hay más información en inglés. Entonces lo que hace Google es escanear todo lo que hay en Wikipedia. Como hay más contenido en inglés, se puede entrenar más. En Deep Learning es muy importante, y de hecho eso nació, ¿no? O sea, por la gran cantidad de datos. Cuanto tenemos más gran cantidad de datos, es mejor entrenar nuestro modelo, ¿no? Entonces, en inglés hay más información, se entrena mejor. En el español hay poco y se entrena un poco menos, pero este mismo digamos, factor está también en otros idiomas. Para idiomas, por ejemplo, asiáticos, que tienen otra estructura, es un poco más difícil.
Entonces, lo que siempre sale es para el inglés. Una última pregunta. Justamente lo que estabas comentando, tanto el español, el francés, el italiano, el español, poniendo lo que son las lenguas romances. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el tratamiento para caracteres simbólicos, como por ejemplo hiragana, katakana o kanji? Ya, te refieres al idioma asiático. Sí. Ya, en la estructura del idioma asiático es básicamente, digamos, si quieres hablar de estructura semántica es diferente, porque por ejemplo en el chino o en el derivado japonés o en el coreano, ellos no tienen, por ejemplo, mucho de ese orden, digamos, de estados. Ellos se fijan más en la formación de los caracteres. Entonces un carácter puede ser mezclado con otro carácter y ya tienes una palabra y es como un rompecabezas que van formando. Pero a su vez tiene una parte de sustantivos y así, es un poco más complicado. Pero justamente los métodos que hemos ido viendo, el último método se centra, o sea, para salvar esa limitación de lenguajes latinos o de origen, digamos, de caracteres, lo que hace es tener una representación única. Entonces, lo que se está viendo ahora es tener una representación única para un token. Entonces, un token ya no solo es, digamos, representación de unas palabras, sino es un pedazo de un carácter. Se puede ser de español, digamos, de español o de coreano, de lo que sea. O sea, eso es justo lo que Ver, por ejemplo, también toca en su modo multilanguage, que coge un core, o sea, puede coger pedazo de una palabra. O sea, un solo carácter, por ejemplo, para el asiático, no puede, por ejemplo, poner, no sé, un símbolo. Y en base a ese símbolo puede formar los otros. Y, por ejemplo, para los latinos, pues, digamos, si pones hola, puede coger LA o, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? Hello, tiene doble L, pero puede coger hell. Entonces, una parte dentro de otra parte. O sea, ahí vas salvando un poco esas limitaciones. Pero es un poco complicado esa parte, porque es bastante complejo eso. Sí, lo que me refería era si el carácter es procesado como texto o como imagen. O sea, en los modelos en general o... No, hablando específicamente del kanji. En el kanji, ahí procesas un carácter, o sea, un carácter, por ejemplo, puede ser ni, entonces lo procesas ese ni, pero también puedes decir hai como otro. Entonces, estos de aquí lo pones más como un token por dentro, o sea, y luego vas formando. O sea, lo poco que he estado hablando con personas, digamos, de Japón, que también, o sea, cuando yo vi esto, es que ellos tienen una estructura un poco más complicada en esto, pero básicamente la representación es en un carácter. El input inicial es como imagen o como texto, ¿cómo va la cosa? En idioma asiático igual, o sea, pones igual todo el texto, o sea, tu input va a ser todo un texto, porque es lo que entras, ¿no? Ya sí, pero lo que pasa es que en el kanji, por ejemplo, otra raíz, ¿no? Otra raíz es una cosa. Ya te refieres a... Una raíz significa otra cosa. Claro. Entonces, mi pregunta es, si esas tres rayitas iniciales se procesan como texto, o sea, lo depende de la red, no necesitamos, se procesan como texto o se procesan como imagen, ser por ser. Eso depende, es que hay diferentes enfoques. Por ejemplo, hay enfoques que usan más como una imagen, entonces puede coger tal vez el símbolo. Por ejemplo, en reconocimiento, digamos, de escritura, cogen pedazos, ¿no? Y eso van almacenando. Pero si tú pones así como tipear, como texto, eso pueden poner así como un carácter, pero los básicos, ¿no? Al inicio, en el intro de las charlas decía reconocimiento de audio. ¿Era audio o audio? Sí. ¿Audio? Sí, audio. Mi pregunta con respecto a eso es, ¿qué patrones tomas de un sample, por ejemplo, de una voz o de un sonido para detectar esa emoción? Ya, claro, en Emotion Recognition lo que nosotros vemos, por ejemplo, es
ver la emoción. Si trabajamos con audio, tenemos que ver qué emoción tiene una persona en un audio cuando está hablando, ¿no? Entonces nosotros vemos esos patrones. Pero si vemos en texto también, por ejemplo, o sea, podemos tener, y justo ahora es un problema muy grande, y eso es una de las áreas que yo estoy trabajando, que se llama hate speech. Lo que básicamente tenemos ahora un problema grande en las redes sociales, que la gente comenta lo que sea, comenta el lenguaje muy agresivo, ofensivo, a veces dirigido hacia un grupo de personas, hacia otro grupo. Y por ejemplo, un problema que se tiene, por ejemplo, en el Dota es que la gente ya se enloquece y comenta lo que sea. Lo que hace en el Dota básicamente utiliza personas para bloquear, pero son millones de usuarios. Entonces necesitamos un deep learning que analice esos textos masivamente, 1 millón de datos, y reconozca si hay un contenido, digamos, de racismo, de odio, o dirigido hacia una persona, o humillante, o que, digamos, que baje la moral de alguien. Entonces es un problema grave. A veces que, por ejemplo, alguien sufre de ciberbullying en Facebook o en Twitter, y hay gente que llega, digamos, hasta a suicidarse por esos motivos. Entonces es un problema grave que se está tocando ahora, y realmente tiene bastante auge. Ahora justo estamos viendo ese tema mucho, porque queremos controlar el contenido que hay en internet, y como es millones de datos, necesitamos un deep learning. Entonces lo que se hace es identificar el contenido. Si hay una palabra que digamos ya resalta algo de odio, porque son palabras, ¿no?, que usamos, pero acá, digamos, el reto es que la gente no pone pues una palabra completa, sino pone símbolos, ¿no? O sea, cosas como, no sé, ejemplos de, digamos, que palabras no voy a mencionar, pero no pone, digamos, toda la palabra, sino escribe como abreviaturas. Y eso es un problema que por ejemplo, en redes sociales más que nada, o sea, bastante contenido que no se entiende solo interpretando, ¿no? En el caso de, yo puedo estar claro, en el chat, tanto en inglés como en castellano, tú sacas malas palabras, te parecen caracteres, no te parece la palabra propiamente dicha, y es válido para ambos casos. Y en el caso del audio se utiliza el Discord. Entonces, mi pregunta es la siguiente: si tú puedes identificar patrones en emociones en las palabras, entonces podrías implementar en un futuro cercano una especie de polígrafo. ¿Cómo? ¿Pero? O sea, que si podrías implementar un polígrafo a partir de los patrones de la voz. O sea, un bolígrafo te refieres. Polígrafo. O sea, ¿puedes explicar más? El polígrafo es una máquina que detecta descendientes, implementado por Estados Unidos. Ok. De hecho ya hay ese tipo de modelos, o sea, sí, o sea, existen. Si ustedes utilizan, o sea, pueden ver acá, no le puse, pero un ejemplo que, por ejemplo, hasta hace 3 años, que IBM Watson, por ejemplo, es una máquina que puede responder preguntas, no solo responder preguntas, sino es capaz, digamos, de enfrentarte a una pregunta y exponer, o sea, discutir, estar en un debate, y es un deep learning. O sea, es una máquina que puede hablar, responder una pregunta coherente, aportar una idea, y estar como, ahora que están los candidatos, podemos poner un IBM Watson al costado de ellos, y el IBM Watson, o sea, ganarían ideas. Y de hecho eso ya existe, o sea, eso no es ciencia ficción. O sea, ustedes pueden googlear, buscan IBM Watson, ejemplos, y ya, y eso es lo que se tiene ya. Lo que se está viendo más ahora es, por ejemplo, de que no solo exprese ideas, no solo, digamos, es que lo que ahora tenemos, por ejemplo, es que nosotros le entrenamos, ¿no? O sea, básicamente lo que hacemos es enseñarle. ¿Con qué cosas? Ejemplos, datos, millones digamos, de ejemplos, hasta que está ahí aprende. Entonces, lo que queremos es que aprenda solo. O sea, que no necesitemos poner datos, sino que aprenda solo. Entonces, eso es lo que más o menos queremos orientarnos en todo IA, creo. Muy bien, muchas gracias. A continuación, vamos a dar un reconocimiento